paz. El avión vuela sobre las majestuosas montañas de la cordillera andina. Hay 100.000 personas en el alto de la ciudad esperando al hombre que encarna los ideales de su revolución. Cientos de guerrilleros acuden a engrosar las filas que le dan la bienvenida. El entusiasmo cívico es extraordinario. El líder es arrebatado por la multitud. Hay miles de ciudadanos que se acercan en camiones y trenes. Muchedumbre emocionada clama al doctor Víctor Paz Estenssoro a través del trayecto hacia el Palacio de Gobierno, que dura 3 horas. Hombres, mujeres y niños agitan banderas en un gesto compacto de júbilo. El espectáculo es maravilloso. Hay más de 200.000 personas esperando en la Plaza Murillo y las calles adyacentes, vitoreando frenéticas al gran líder de la revolución. Carteles alusivos a la revolución y retratos de sus conductores son llevados en alto por los revolucionarios. La gesta de los dramáticos días de abril se repite dentro de un nuevo marco. Es el triunfo que arrebata y enardece el espíritu cívico del grande y noble pueblo boliviano. El presidente constitucional manifestó: mi gobierno pondrá toda la fuerza que le otorga la ley en defensa de las clases trabajadoras del país, porque estas constituyen la razón del ser del movimiento nacionalista revolucionario. Nos han dejado un país exterminado y con una situación económica que es caótica, pero forjaremos un resurgimiento porque llegamos al poder no por ambiciones personales, sino para servir al pueblo. Entre 2017 y 2018 fueron entrevistadas varias personalidades sobre los golpes de Estado, entre ellas el médico Osvaldo Peredo Leigue, Chato, hermano menor de los comandantes guerrilleros Coco e Inti Peredo, comandante de la guerrilla de Teoponte. La historia de todos nuestros países que han sido dependientes siempre está muy ligada a organismos de seguridad del Estado o de información para el gobierno norteamericano. Antes era el FBI porque no existía la CIA, entonces cuando vio que el problema era más grande con todos nuestros países de América Latina, debieron crear un organismo especial y que fue el Centro de Inteligencia Americano, la CIA. Entonces vamos a referirnos siempre a los gobiernos que fueron domesticados por el gobierno norteamericano. La historia de la CIA está ligada porque era la CIA el organismo que hacía, formaba, estructuraba los golpes de Estado de los países. Nuestro país no se sale de ese esquema creado por los Estados Unidos. Ya, por ejemplo, vamos a empezar no con historia muy antes porque no existía la CIA, pero desde que aparece la CIA, vuelvo a reiterar, antes fue el FBI, ya nuestros países tienen un nombre, los golpes de Estado, es el sello de la CIA. Entonces, por ejemplo, empezó esta historia, yo creo que a partir del golpe de Estado aquí en Bolivia, del 1964 de Barrientos. El golpe de Estado se caracteriza precisamente porque la traición, que siempre fue otra de las características de estos gobiernos dependientes, la traición de Barrientos a Paz Estenssoro, porque fueron ellos en una sola fórmula. Cuando Paz Estenssoro
ya desvió el contenido de la Revolución Nacional, que se creó en el 52, tuvo que aceptar a un hombre que ya se hablaba de su dependencia con la CIA, porque este hombre pasó el curso de las Américas, que era muy conocido allá cuando hacían los cursos de especialización, todos los miembros del ejército pasaban por eso, por la CIA. Entonces este hombre pasó por la CIA y ya venía, por supuesto, con instrucciones. La CIA tenía que elegir no a cualquiera, sino al que le fuera más obediente, al que le fuera más dependiente. Y ese hombre pues fue Barrientos, que llegó a las altas esferas del gobierno, a la vicepresidencia por la vía democrática, para después dar el golpe de Estado y romper la propia democracia a través de la cual él había accedido al poder. Fue en el 64 que da el golpe de Estado a Paz Estenssoro, y ya la historia se hace mucho más revelada, directamente sometida a los Estados Unidos a través de la CIA. Entonces, ese fue una de las características ya muy desnuda, porque en esa época habían procesos un tanto que pretendían ser más independientes de los norteamericanos. Antiguamente, cuando trabajaba el FI, en toda América hubo los procesos nacionalistas de Perón en 55, de Paz Estenssoro el 52, de Goulart por esa fecha también en el Brasil, de Cárdenas en México. Entonces, todos esos procesos que pretendieron ser algo más independientes fueron procesos ahogados ya con el trabajo de inteligencia de los organismos de Estado, de los organismos de información de Estados Unidos. Entonces, de aquí para adelante, pues, hablar de los golpes de Estado, hablar de la interrupción de un proceso tibiamente democrático, es hablar de la CIA como un organismo que está impidiendo cualquier brote, no vamos a decir revolucionario, cualquier brote nacionalista. Entonces, Bolivia, por supuesto, de ahí para adelante, pues toda la estructura principal o más fuerte del gobierno boliviano es la estructura que impone la CIA. También fue tomado el testimonio de Pablo Ramos Sánchez, economista, escritor, rector y docente universitario, especializado en planificación general en Chile, México y Estados Unidos. Trabajó como docente en universidades de México, República Dominicana y Chile. Experto de Naciones Unidas, autor de varios libros de poemas, narrativa y economía. Y antes quiero destacar este hecho. En 1954, cuando el gobierno de Paz Estenssoro en la Revolución Nacional estaba muy atingido de recursos, tuvo que recurrir a la apertura de las áreas petrolíferas al capital extranjero. Y entonces se redactó el famoso Código Davenport. El Código Davenport fue elaborado por abogados norteamericanos en inglés, y desafortunadamente, sin que conozcan el contenido de nuestros ministros, tuvieron que firmarlo. Al punto que uno de ellos dijo, y eso me consta personalmente, si yo hubiera sabido a tiempo lo que decía el Código del Petróleo, nunca lo hubiera firmado. Pero lo dijo 10 años después, cuando se enteró, una vez traducido el Código Davenport, se enteró de que había firmado algo que no
beneficiaba en nada al país, sino era totalmente a favor de los extranjeros. Por ejemplo, el país solo participaba con el 18% del valor de la producción y el 82% correspondía a las empresas extranjeras. Eso solo se ha podido revertir ahora con el gobierno de Evo Morales, donde ha cambiado totalmente la proporción y lo que corresponde a los bolivianos es el 82% y las empresas que vienen a trabajar asociadas con nosotros participan con el 18%. En fin, la presencia norteamericana ha estado directamente en la legislatura, o sea, llevando incluso a que muchas medidas trascendentes, como esta del Código del Petróleo, fuera elaborado por ellos, suscrito por los nuestros, pero sin conocer a fondo lo que decía esa propia medida. Pero muchas otras, por ejemplo, el decreto 6556 del año 63, firmado por Paz Tensoro, que obligaba a que Bolivia tenía que importar solo de Estados Unidos, aunque fueran dólares obtenidos de cualquier fuente. Se prohibió importar de otros países, bajo la condición de que ellos nos iban a dar obviamente créditos, pero toda importación que realice Bolivia, inclusive tomando el caso de la leche, que antes la traíamos de Holanda, no, tenía que traerse ahora de Estados Unidos. Fue una imposición, rectifico, el 06556 fue el decreto aquel que nos impuso. Era del 22 de agosto, me acuerdo bien la fecha porque lo analicé mucho, nos impuso que solo importáramos productos norteamericanos, de origen norteamericano, y había los importadores tenían que presentar un certificado de origen en el que conste que esos productos venían de producción norteamericana. Manejaban la política, manejaban la economía, manejaban en general todo lo que concierne con el proceso económico de este país. Este chantaje se hizo público cuando funcionarios golpistas y corruptos compraron 30.000 toneladas de harina de trigo en mal estado, al precio de $500.000, cuando el costo era de $300.000. Ante el escándalo, las autoridades llevaron a juicio a las empresas exportadoras de Estados Unidos, pero los funcionarios corruptos huyeron del país. Otro hecho se produjo cuando las autoridades chilenas bloquearon en el puerto de Arica un desembarco de trigo donado por Estados Unidos contaminados con hongos. Pero luego vimos cómo a través del tiempo los Estados Unidos metían base en todo. Por ejemplo, en el caso de un tema que parecía simple, pero que tenía gran significación. Bolivia dependía del trigo para la alimentación, aunque antes nos autoabastecíamos del trigo, de pronto llegó la ayuda norteamericana y destruyó la producción de trigo. O sea, casi se redujo a cero. Perdimos las semillas, en fin. Y hubo el intento de un ministro, don Alfonso Gumucio Reyes, de introducir el trigo tropical para que se produjera aquí en Bolivia una cantidad mayor, no solamente en el altiplano y los valles, pero sobre todo en los valles, sino también en la parte oriental. Y ocurre que entonces con esa idea se mandó a dos ingenieros a Brasil a conseguir la semilla de trigo. Trajeron 30 quintales, se distribuyó entre los agricultores más representativos del Oriente para que se pudiera sembrar en distintas épocas y se pudiera adaptar la semilla. Pero en una operación secreta, porque los norteamericanos estaban totalmente empeñados en evitar que la sobreproducción mundial pudiera acentuarse. Y ahí, cuando el ministro creía que estaba yendo con la operación secreta muy bien, un día el embajador norteamericano lo invita a un almuerzo de trabajo, y en el almuerzo de trabajo le saca un dossier exactamente igual que el que tenía el ministro, y le dice: ministro, ¿qué están haciendo con el trigo? Y entonces el ministro no sabía qué decir, porque conocía que los norteamericanos se oponían a todo, y desde esa tarde se acabó el proyecto aquel
de llevar adelante las semillas, porque el embajador norteamericano le dijo: señor, en eso no vamos a apoyar, y por el contrario tienen que pararlo ahora mismo. Y el ministro tuvo que pararlo porque dependía del soporte presupuestario norteamericano. Tomás Molina Céspedes, historiador, docente y exmagistrado, doctor en Ciencias Jurídicas, exfuncionario del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, director general del Régimen Penitenciario, miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Jurídicas con estudio de especialización en Rusia, España, Puerto Rico y Costa Rica. Es autor de 25 libros, 7 dedicados al periodo militar en Bolivia de 1964 a 1982. Entre ellos, las biografías de los generales René Barrientos, Alfredo Bando, Luis García Mesa, Hugo Banzer y Luis Arce Gómez. Debo referirme al periodo del general Obando Candia y al respecto señalar que Alfredo Obando Candia es uno de los 3 personajes de Bolivia que accedieron 4 veces a la presidencia. Uno de ellos es José Miguel de Velasco, el otro es el doctor Víctor Paz Estenssoro y el último es Alfredo Obando Candia. Las 4 veces que Alfredo Obando Candia llegó a la presidencia fue vía golpe de Estado. Nunca fue elegido democráticamente. Alfredo Obando Candia fue durante 10 años comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el único militar que por tan largo tiempo ejerció ese cargo, del que se sirvió justamente para asaltar la presidencia en 4 oportunidades. En cuanto a sus relaciones con los Estados Unidos, claro que Obando estuvo alineado en ese frente. Por eso mismo se atrevió a dar un golpe de Estado al doctor Víctor Paz Estenssoro el 4 de noviembre del año 1964. De no haber tenido ese apoyo, claro que el hombre no iba a tener éxito alguno. No se olviden que el 5 de noviembre, Obando Candia y Barrientos juraron a la copresidencia. Y debo señalar que Obando es el presidente de Bolivia que menos tiempo ejerció ese cargo. Desde que fue posesionado hasta que renunció había transcurrido 1 hora. Ricardo Aneiva Torrico, graduado en una base aérea norteamericana en el Canal de Panamá, reclutado por la CIA, recibió entrenamiento. Organizó al primer grupo de guardaespaldas y fue jefe de inteligencia de Barrientos. La CIA lo designó jefe del Departamento Técnico en Bolivia. Fotocopió el diario del Che que Antonio Arguedas envió una copia a Cuba. Donde yo participo con 80 suboficiales, con 80 sargentos recién egresados, tomamos el Palacio de Gobierno. Ahí está, en mi libro escrito, pueden revisarlo, porque ya para esa época ya estaba comprometido con Barrientos para hacer el golpe. Yo había organizado en la Fuerza Aérea con los sargentos y los suboficiales el grupo Subvertor. Así que
los oficiales no querían meterse. Pero nosotros pusimos la cara y el hombro, y hasta fuimos al Palacio de Gobierno, llegamos al Palacio de Gobierno. Subrepticiamente en los entretechos, etcétera, etcétera. Ahí está también escrito en el libro. La cosa es que me dice, nadie entra si no tiene esta tarjeta, Barrientos. Empiezan a llegar coroneles, generales, la revolución triunfante y los generales triunfadores. Y se llenó. El salón de espejo estaba, habrían pues como unos 200 generales. Y yo vestía en esa época, parecía un miliciano, los milicianos eran del MNR, y esos tenían su pasamontañas, su sacón, parecía un miliciano, porque yo había estado en el Alto junto con todos los suboficiales 7 días seguidos en el Alto. Cuando llegan, los escondo, etcétera, etcétera, y Barrientos me dice, está poniéndose muy duro Obando. Así que, atento, me dice, con los suboficiales, por si pasa algo. Y ellos seguían discutiendo los destinos de la nación y llegan a un acuerdo. Ese acuerdo era de que tenían que ser los dos copresidentes. Salen los dos al balcón, toma la palabra Obando y empieza una silbatina feroz que no para. Quiere hablar Obando, no lo dejan. Y seguía la silbatina, la más larga de la historia. ¿Qué ocurrió? Esto más. Tenía Obando dentadura postiza. La placa inferior se le rompe y no podía hablar. Tuvo que entrarse Obando. Toma la palabra Barrientos y lo aplauden, etc. Y esto no era espontáneo. Esto lo armó Barrientos con el mayor bozo de la Fuerza Aérea y con los falangistas. Utilizó ese ardid para liquidarlo políticamente a Obando. Los norteamericanos realizaron un estudio y caracterización de cada uno de los líderes o dirigentes de la revolución para determinar quiénes podrían ser comprados, sobornados y chantajeados, y los afines reclutados. Los no obedientes criminalizados, denigrados y a través de campañas de prensa mancharle el honor de ellos o de sus familiares. Los dirigentes con posiciones nacionalistas o antiimperialistas calumniados de diferentes formas, llevados a la cárcel u obligados o inducidos a salir del país bajo amenazas de muerte. Estimularon ambiciones, intrigas, egocentrismo, envidias, celos o afanes protagónicos y resentimientos, y a los revolucionarios obligados o inducidos a salir del país o pasar a la clandestinidad. Establecieron un equipo de funcionarios, algunos bolivianos colonizados ideológicamente, para seguir los acontecimientos y dirigir el país desde esa sede diplomática. Entre los ministros del nuevo gobierno se encontraban agentes de la CIA y bolivianos colonizados ideológicamente. La CIA buscaba informaciones privadas de funcionarios, altos mandos militares o de la cúpula de la policía, para conocer la participación en negocios ilícitos, inmoralidades, comisiones de delitos, contrabando, fiestas de dudosa moralidad, amantes de ellos o de sus esposas, elementos útiles para chantajearlos y comprometerlos con el golpe. Con el pretexto de falta de presupuesto, suprimió el Instituto Boliviano de Culturas
el Consejo Nacional de Culturas y el Instituto Cinematográfico Boliviano. El embajador norteamericano elogió las medidas económicas, sociales y anticomunistas implantadas por Barrientos e incrementaron los cuerpos de paz y otorgaron becas a profesores, maestros y jóvenes universitarios para estudiar inglés en Estados Unidos. Jorge Sanginés Aramayo, graduado en Filosofía y Cine, formó parte del Consejo Nacional de Cultura. En 1963, su documental El Camino de la Muerte fue destruido por la CIA. Fundador del Grupo Cinematográfico Ucamau, dirigió el Instituto Cinematográfico Boliviano. En 1964 recibió el premio Horace Ivens en Alemania y en 1989 su largometraje La Nación Clandestina recibió la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián. Ha participado en festivales de cine y en algunos de ellos como jurado. Entendimos en los años en que empezamos a hacer cine, en 1962, 63, que el cine era un instrumento de lucha, ¿no? Y que había que hacerse y utilizar ese instrumento para contribuir al proceso libertario que estaba protagonizando el pueblo de Bolivia. Y en ese terreno, en ese camino, en esa lucha, descubrimos la injerencia fatídica y fatal de la CIA en la realidad boliviana, de los servicios secretos y no secretos norteamericanos. Porque, por ejemplo, no fue secreto el hecho de que el embajador norteamericano fuera a presionar sobre el presidente Barrientos el año 67 para interrumpir la reunión, el ampliado de obreros, estudiantes, trabajadores de Bolivia en el siglo XX, después de la noche de San Juan, para impedir que los trabajadores bolivianos le dieran apoyo orgánico al Che Guevara, que estaba luchando en las selvas de Yancahuazú. Eso se supo, eso no era un secreto de la CIA, que el embajador norteamericano presionó a Barrientos para interrumpir, como lo hizo, metiendo el ejército, matando gente con la intención de capturar dirigentes y aniquilarlos. Pero también está el lado secreto, ¿no? Está el lado secreto. Casi poca gente conoce. Yo no he visto todavía un libro al respecto, un escrito serio sobre el tema de la guerra Laime-Jucumani, por ejemplo, en el año 64. Cuando estaba todavía de presidente Víctor Paz Tensoro. En ese tiempo, los sindicatos principales del país, los sindicatos mineros, estaban bajo la dirección de dos corrientes políticas, representada una por Pimentel, el lado maoísta, y por Escobar, Federico Escobar, de la línea soviética. Y la embajada norteamericana, el gobierno norteamericano tenía mucho interés en hacer desaparecer esa dirigencia. Pero el gobierno de Paz Tensoro no podía actuar contra los mineros, porque habían sido los mineros socios políticos de la revolución del 52. Incluso los mineros estaban armados en esa época. Era un problema político-social muy grave para Paz Tensoro meter al ejército e intervenir los sindicatos mineros. Así que se negó. Entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos? Los norteamericanos enviaron un equipo de expertos, dos antropólogos, a estudiar la región. Y descubrieron que había una rivalidad ancestral, una rivalidad muy antigua entre los ayllus, laimes y jucumanis de la zona, ser muy próximos, muy cercanos a los campamentos mineros, norte de Potosí. Y que esta rivalidad de los ayllus, de las comunidades laime y jucumanis, se resolvía generalmente por la ley de talión. Es decir, si un jucumani robaba una vaquilla de un campesino laime,
un laime hacía lo mismo con una vaquilla del campesino Jucumani. Y luego se ritualizaba las diferencias en la fiesta del Tinku, que cada año, una fiesta muy grande, muy interesante, con mucha música, con muchas danzas, en la que se enfrentan hombre a hombre, en una especie de boxeo, pero muy crudo, muy duro, las comunidades un día al año. Y después el resto del año lo pasaban tranquilamente. Esa rivalidad sirvió a los americanos para inspirarse y entonces inventaron la guerra Laime-Jucumani. Vistieron con ropas jucumanis a los soldados y atacaron una población laime. Incendiaron, robaron ganado, abusaron y se desató la guerra, porque los laimes estaban más vinculados a los mineros. Gran parte de los mineros venían de los laimes. Entonces los mineros dieron armamento y estalló una guerra sangrienta que dejó muchos muertos y desastre. Y eso le dio pretexto al Estado, al gobierno, para intervenir la región, mejor dicho, sobre pretexto de controlar y acabar con la guerra Laime-Jucumani. Y se preparó un asalto armado a los campamentos mineros para agarrar vivos y a los dirigentes y probablemente para matarlos, que debía darse un amanecer determinado, pero lo que no tuvieron en cuenta los que habían organizado este asalto era el factor humano. Entre los soldados habían 3 soldados que eran hijos de mineros del siglo XX, que se escaparon y advirtieron a los mineros de lo que estaba por venir a las 5 de la mañana. A las 4 de la mañana el campamento militar fue rodeado por los mineros, que llegaron a 80 camiones con armamento, incluso con ametralladoras livianas, y sometieron y rindieron al ejército. Apresaron a los dirigentes y los fusilaron. Y ahí se terminó la guerra campesina Laime-Jucumani. Y eso no se conoce. No se conocen algunos especialistas que habrían estudiado tal vez el tema, pero yo nunca he leído nada escrito al respecto. Nosotros hicimos una película sobre esa historia. Fue la primera película en la que intervinieron los mismos protagonistas de los hechos históricos como actores, antes del Coraje del Pueblo. Esa película se llamaba Los Caminos de la Muerte. Y esa película fue destruida íntegramente, porque nos dieron en el talón de Aquiles. Nosotros no teníamos laboratorio cinematográfico aquí. Tuvimos que llevar nuestro material a revelarse en un laboratorio de Alemania, porque teníamos una coproducción con una empresa alemana para producir la película. Y en el laboratorio de Berlín le dieron 5, 6 o 7 minutos más al líquido revelador y se quemó todo el negativo. No se salvó un fotograma. ¿Quién hizo eso? Claro. ¿Por qué nos pudieron hacer eso? Porque los norteamericanos ya seguramente nos estaban siguiendo la pista después de Yaguarmalco. Que antes de esta película habíamos hecho Yaguarmalco, La Sangre de Cóndor. En esa película se reconstruye la historia del crimen de lesa humanidad protagonizado por los cuerpos de paz de Kennedy, que estaban esterilizando mujeres campesinas jóvenes en nuestro país sin consentimiento de las personas. La película reveló eso. Nadie podía creer en la sociedad boliviana que ese crimen era posible, ¿no? Nos tacharon de extremistas, terroristas, y queríamos desprestigiar a Estados Unidos. Entonces se formaron 2 comisiones de investigación, una en la Universidad de San Andrés acá y otra en el Congreso. Y después de un cierto tiempo, ambas comisiones presentaron sus informes al gobierno, certificando que lo que la película denunciaba era verdad. Y eso le sirvió al gobierno boliviano para expulsar de Bolivia a los cuerpos de paz. Fue uno de los primeros actos de soberanía política del continente.
Bueno, pero sí, bueno, en la cultura el imperio se maneja a través de sus medios, ¿no? Es decir, ha desarrollado una tecnología muy avasallante, una tecnología muy eficaz, controla, ha cerrado las distribuidoras, ha controlado la distribución del cine en todo el continente. Antes en los países podíamos gozar y ver el cine argentino, el cine mexicano. Después tomaron control los norteamericanos y se acabó el cine, la distribución y la visión del cine latinoamericano. Para ver películas latinoamericanas teníamos que ir a un festival, porque todo estaba en manos de ellos, ¿no? Entonces hay una injerencia y un dominio cultural, una alienación organizada por el imperio para cambiarle la mente a la gente, y lo han logrado en gran medida. Hoy día los jóvenes están sumamente alienados, ¿no? Están la mayor parte adictos al celular, ¿no? Se rasgan, se rompen las rodillas de los pantalones para estar como los gringos, se cortan el cabello como los norteamericanos, y ya no les interesa el cine nacional. Barrientos tenía poder en el ejército y también Obando. Obando detectó que el general Barrientos se iba a declarar dictador el 1 de mayo del año 1969. Entonces, astutamente, porque él era un hombre astuto, cerebral, el 6 de abril, se trasladó a los Estados Unidos sobre pretexto de acompañar a su esposa, que debía ser atendida en un hospital de aquel país, el 6 de abril, y permaneció indefinidamente casi todo ese mes en Estados Unidos. ¿Será posible que un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de un país permanezca por tan largo tiempo en un país extranjero por las razones de salud de su esposa? Y lo extraño es que, ni bien se produjo el supuesto accidente en Arque, donde murió el general Barrientos el 27 de abril del año 1969, Obando inmediatamente regresó. Estuvo a la primera hora del día 28 de abril del año 69. Entonces, él esperaba este magnicidio para regresar a Bolivia. Si no fue presidente de inmediato, porque el plan que tenía Obando era inmediatamente hacerse cargo de la presidencia, es porque en esas pocas horas, desde el accidente hasta la llegada de Obando en la madrugada del día siguiente, se reunió de emergencia a la alta cúpula militar, donde Barrientos se tenía más influencia, es decir, los oficiales barrientistas eran más que los oficiales obandistas, y fueron ellos, los barrientistas, los que votaron por la sucesión constitucional para que el doctor Luis Adolfo Siles Salinas, que era vicepresidente, se haga cargo de la presidencia. Entonces lo posesionaron de inmediato. El accidente en Arque ocurrió a la 1 de la tarde y el doctor Siles Salinas se posesionó como presidente a las 4:30 de la tarde. Cuando llegó Obando al día siguiente, ya era tarde. El doctor Siles estaba en el poder. Pero desde ese momento Obando empezó a conspirar, no le dejó gobernar un día en tranquilidad a Siles Salinas, hasta que finalmente, 3 meses después, el 26 de septiembre, lo derrocó mediante un incruento golpe militar, día en el que justamente cayó el avión en Biloco. Y finalmente, para concluir esta pequeña exposición, debo señalar que el general Alfredo Obando Candia, al igual que los otros 2 personajes que ocuparon por 4 veces la presidencia, no escribió absolutamente nada.
Su mezquindad fue tan grande que ni siquiera escribió su autobiografía para que las generaciones futuras lo conozcan. Lo propio lamentablemente ocurrió con el doctor Víctor Paz Estenssoro y con el general Velasco, los 4 que ejercieron la presidencia por 4 veces. En otros países, distinguidos amigos, aquellos hombres líderes que gobernaron sus países por largos años, dejaron a las generaciones futuras un legajo de memorias, de documentos escritos para ser juzgados por las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque no se avergonzaron de lo que hicieron. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Golda Meir, de Lenin, de Ho Chi Minh, de Fidel Castro, en Bolivia de Bautista Saavedra, de Velasco Ibarra en el Ecuador, en fin, líderes que dejaron, incluyendo Perón, a su pueblo, por lo menos su biografía, para ser juzgados. Lamentablemente el general Obando, el general Banzer, el general Torrelio, el general García Meza, todos los generales que ocuparon vía asalto del poder la presidencia, no dejaron nada escrito, no escribieron nada, y es una vergüenza. No hay un documento para poder analizarlos directamente. Por eso, lo que tenemos que hacer los historiadores es simplemente interpretarlo de acuerdo a sus actos, porque no hay nada escrito. El general Obando no dejó nada escrito. Gracias.